recibiendo a un diputado, Fernando Amado, que además, desde hace por lo menos 10 años, algo más, creo que 12, él ya nos lo dirá, es escritor, ha recorrido distintos temas y su libro más reciente es el que verán en pantalla. Ahí está la tapa. El título ya aparecerá, primero la bajada, y ahí sí el título. La máscara de la diversidad, de la clandestinidad a la sobreexposición. Queda claro que la realidad de la población LGBTIQ es parte central. La realidad de esa población en Uruguay es parte central del libro. Fernando, bienvenido. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá. En una de tus conclusiones sobre el final, escribís que es el libro que más te costó escribir. ¿Por qué? Sí, fue el que más me costó escribir por dos razones. Primero porque cualquier observador atento de la realidad política nacional no le escapa de que yo tengo una convicción profunda, filosófica, política, en torno a la defensa de los derechos humanos. Entonces, yo he estado y he sido parte desde mi lugar y antes, te diría, de ser político y de militar en un partido político, como estudiante, como ciudadano, como amigo, como integrante de una familia, de discusiones a favor de todo lo que eran proyectos pro diversidad, para decirlo de alguna manera. Entonces, la vara de la objetividad, porque para mí es muy importante en todos mis trabajos lograr un grado de objetividad importante para que justamente el ciudadano sea y la ciudadana sean los que sacan las conclusiones después de que uno lo que le hace es arrimarle sobre todo información, testimonio de los protagonistas, etcétera, etcétera, estaba más alta, ¿no? Entonces tenía que hacer un esfuerzo importante en ese ejercicio, digamos, de la objetividad. En segundo lugar, porque estábamos hablando de historias de vida, ¿no? Es decir, acá no. Los otros libros que fueron de la masonería, que fueron del Opus Dei en Uruguay, de la colectividad judía y su eventual poder en el país, de los millonarios, tienen una connotación, yo diría, un poco más general y menos personal. En esta ¿no? pesa más el testimonio en este caso. Claro, pesa más el testimonio y además, de alguna manera o de toda manera, nos estamos metiendo en la vida privada de las personas. ¿no? Más allá de que eso puede ser discutible también. Te iba a decir eso, el concepto que es privado y que no, por eso, puede tener horas discutiendo. Puede ¿no? ser muy discutible, pero es decir, en la sociedad, por lo menos, no está zanjada esa discusión. Entonces, como no está zanjada, cualquier libro que aborde este tipo de temática puede herir sensibilidades y por eso mismo era muy importante para mí poder lograr tratar esta temática con el respeto, pero también con la profundidad que se merecen los lectores. Es muy amplio todo lo que se puede decir cuando uno piensa en la realidad de la población LGBTIQ en cualquier país. Da para en una este caso el Uruguay. una biblioteca. Bueno, pero sintéticamente, ¿qué pensás que refleja el libro que escribiste? Bueno, el objetivo, y ojalá lo haya logrado, es una pincelada para aquella persona que quiera tener una primera impresión de una síntesis de lo que fue vivir siendo no heterosexual en el Uruguay en muchas partes, muchas décadas del pasado, antes de la dictadura y de la salida de la dictadura y de los 90, cómo lo es hoy. Cómo hay notoriamente, si uno agarra por eso y pone en dos fotos, ¿no? Imaginariamente una foto del 60 y una foto del 2019, hay dos países distintos en ese sentido, hay dos sociedades diferentes, y de alguna manera también la explicación de cómo se dio todo ese proceso de acumulación para llegar hasta allí. También hay una interpelación a realmente si todo lo que pensamos que de alguna manera es color de rosa, ¿no? o todo brilla, es así, ¿no? Porque
Yo creo que ha sido muy importante, tremendamente capital lo que hemos logrado como país en todos estos años, pero falta muchísimo. Y haciendo el libro me di cuenta que faltaba muchísimo más. En un momento determinado del libro, pasás por el quinquenio de gobierno 2005-2010, o sea, la primera presidencia de Tabaré Vázquez, y destacás una serie de hitos legislativos que gozan de menos reconocimiento público. Totalmente. Que, por ejemplo, la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, que es posterior, es del gobierno de José Mujica. Sí. Creo que ahí hay un elemento, o hay una serie de concreciones en términos legales poco reconocidas. ¿Qué reflexión haces de ese pasaje, de la historia asociada a esta población LGBT? A ver, como en todas las cosas de la vida y de la vida pública también, notoriamente hay cosas que quedan más en la retina porque generan mejor marketing o porque la coyuntura en determinado momento ayuda a que quede en la retina de la gente y que quede, en este caso, también en el relato, ¿no? En el relato de la conquista de determinados derechos y reivindicaciones. La realidad es que en el primer gobierno de Vázquez hubo cosas que se consideraron muy importantes. Y yo estoy seguro que si no se hubieran conseguido primero esas cosas, hubiese sido muy difícil de que se consideraran las segundas, ¿no? ¿De qué normas hablamos? Mujica, ¿no? ¿De qué normas hablamos? Estamos hablando de normas que tienen que ver con lo legal, ¿no? El tema legal, nada más y nada menos que la ley de unión concubinaria, nada más y nada menos que la ley de adopción homoparental. Sí. Nada más y nada menos que la primera ley trans, ¿no? Que era una cosa muy acotada de identidad de género. La identidad de género, claro. Entonces, es decir, pero son tres hitos que, si uno separaba en el Uruguay de ese momento, ¿no? Eran cambios sustantivos importantes. Yo voy un poco más para atrás, porque eso es 2005-2010. En el 2000... el diputado Washington Abdala, que era presidente de la Cámara de Diputados, entre tantas otras cosas que hacen los presidentes de la Cámara de Diputados cuando ejercen esa investidura, había hecho una cantidad de coloquios. Y fue la primera vez que hizo coloquios sobre la diversidad entre ellos, no solo la religiosa, la racial, sino también la sexual. Y entraron al Parlamento trans, es decir, fue una cosa, y en realidad lo que se escuchaba en el Parlamento era, está loco, claro. Abdala está loco, metió toda esta gente adentro, es decir, esa era la reacción del año 2000, ¿no? Y no fue hace un siglo, digo, fue hace 19 años, 20 años. Bueno, ¿no? Del periodo de gobierno de Vázquez, además, rescatando otros hitos que no pasan por cuestiones reflejadas en leyes, pero sí otro tipo de disposiciones. También mencionás disposiciones que regulan, por ejemplo, la aceptación de personas homosexuales en las Fuerzas Armadas. Pero eso sí es, digamos, absolutamente revolucionario, en el sentido de que es una revolución para la propia institución que estaba afianzada históricamente sobre, bueno, postulados no escritos, a veces escritos y a veces no escritos, sino más bien basados en la cultura y la tradición, que hacían la incompatibilidad entre ser homosexual y ser militar, ¿no? Entonces, es decir, lo que hace en ese momento el ministro Bayardi, que yo lo cuento en el libro y que fue un hallazgo más bien periodístico en el sentido de que lo encontré en los diarios, sí. ¿no? No lo encontré en base de testimonios, y cuando lo leí no lo veía a creer y me pareció una joya espectacular. Es como Bayardi también, digamos, trata de pasarle mensaje a su subalterno, siendo ministro de Defensa, en una conferencia, había coroneles, había teniente coroneles, etc. Entonces él le habla, hace un discurso, que lo quiera leer más directamente está en el libro, pero le dice, bueno, acá le va a hablar un ministro de Defensa, pero también le va a hablar a alguien que vive en concubinato, ¿no? Porque en el ejército, vivir en concubinato también estaba mal. Ajá. Es decir, era razón para sanción, era razón, pero en realidad no era razón suficiente y había como una especie de pacto de silencio de decir, bueno, viven, pero bueno, no vamos a hacerle un tribunal de honor porque se juntó con una mujer. Claro. Sí, pasaba cuando se sospechaba de alguien de que pudiera ser
homosexual. Era un agravante en ese caso. No, ahí no era un agravante. Ahí era, digamos, una razón express de destitución. Es decir, lo que funcionaba era algo bastante macabro, que era, es decir, a la persona que se le comprobaba que era homosexual, incluso hay algún ejemplo concreto en el libro, lo que se le daba era la oportunidad, es decir, andate solo, sin ruido y sin que esto genere mucho aralaca y que te pongas a una situación fea que es ir a un tribunal de honor, que todo el ejército se entere que te vamos a dar de baja, en realidad por mala conducta, pero en realidad es porque sos homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. O o sea, andate solo, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces lo que pasaba era que esa persona, ese individuo, se iba solo. Fernando, el libro también hace un repaso sintético de la evolución o los cambios del movimiento social vinculado a la diversidad, que podríamos decir que digamos, en este siglo o en los últimos 10, 15 años se hizo más presente, más notorio, posiblemente más fuerte e influyente. Y en particular te detenés en algunas de las maneras, digamos, de militar y de incidir del movimiento cuando llegás a, digamos, las lógicas de incidencia que el movimiento llevó adelante, en particular el colectivo Ovejas Negras, en el momento en el que se estaba discutiendo la ley que después se aprobaría de matrimonio igualitario. Y decís que allí los colectivos jugaron al límite. Sí. ¿Por qué? Jugaron al límite porque pusieron toda la carne en el asador. Era un momento, una coyuntura histórica quizás única. El tren ese capaz que pasaba solo esa vez. Y por eso, es decir, como lo cuentan sus propios protagonistas, digamos, elaboraron una estrategia de presión, digamos, de lobby, de presión como recibimos los políticos de la Cámara de Industria, del Zunca o de lo que sea. En este caso, la pieza adicional es el hecho de la información personal que puedan haber recolectado sobre la vida privada de algunos legisladores, que, bueno, también estuvo arriba de la mesa. Alguna gente cree que eso es extorsión, alguna gente lo planteó en este mes y pico que salió el libro que es extorsión. Yo no creo que sea así. El planteo no era si no votás lo decimos. No era así, y yo por eso no creo que encaje, que encuadre en un delito, y creo que nadie cree eso, porque si no, en todo este mes todos sabemos en el Uruguay que hay grupos muy militantes anti todo esto, anti toda la agenda de derechos, que bien podrían haberse subido a eso para decir, bueno, acá hubo un delito de extorsión, y no lo hicieron, ¿no? Ya que llegamos al Palacio Legislativo, en un momento determinado contás una situación personal con una persona de la política, digamos, cuyo nombre no revelás, que está, digamos, señalada por ser supuestamente homosexual, pero no decirlo. Transcribís una conversación en la que la persona te admite la entrevista para el libro, pero contás que finalmente esa persona no se presentó al lugar indicado en el momento indicado. Eso, desde el lugar de quien escribe, no ya desde el activista, ¿no es también jugar al límite? Sí, estos libros juegan al límite porque, como te decía al principio, es decir, no es despectivo, por favor, que no se malinterprete, pero es decir, no son libros de ficción. Es decir, estamos hablando de gente, estamos hablando de situaciones concretas. Entonces, yo no tomo livianamente ninguna de todas las historias que tuve entre manos en ninguno de mis libros. Y también tengo, yo diría, el desafío, me autoimpongo un desafío que es ser riguroso y yo diría, muy leal al lector. Es decir, mi lealtad tiene que ser para con el lector en cuanto a mi objetividad y en cuanto a no decir, bueno, saco esto o dejo esto porque estoy más de acuerdo, estoy menos de acuerdo. No, es decir, hay cosas que evidentemente están en este libro, están en otros libros que yo simpatizo y cosas que no simpatizo, pero de eso no se trata, no importa lo que yo piense. Sí creo que, es decir, a mí me parecía importante un poco reconstruir lo que fuese ese diálogo, lo que fuese ese momento, por dos cosas. Primero, para poder, digamos, dejar en evidencia lo difícil que es para una persona, en el 2019,
que creemos que esto es Disneylandia de la diversidad, sí, ¿no? Lo difícil que es para una persona en 2019 enfrentarse nada más que a un diálogo en el cual yo le garantizaba incluso total discreción y por supuesto que, digamos, secreto, ¿no? En cuanto a su persona, etcétera, etcétera. Ese es un motivo. ¿Y ese es un motivo. El otro motivo, porque también demuestra lo difícil y la complejidad humana, personal, que puede llegar a tener una persona cuando... y es algo que yo he hecho ejercicio en este mes con este libro, con gente que es heterosexual. Vos, le he dicho a muchos heterosexuales, vos has tenido miedo en algún momento de que alguien se entere que vos sos heterosexual y como sos heterosexual pierdas la amistad de algún amigo. O porque se dé cuenta o te descubra de que sos heterosexual, pierdas de repente la relación que tenés con tu madre o tu padre, o pierdas un trabajo, o se te vea topiada tu carrera política, tu carrera profesional, tu carrera... No, sin embargo, esta persona que está en la carrera política, es decir, tiene una reacción propia de una cantidad de miedos que le invade a una persona cuando se ve ante ese brete. Entonces, Fernando, hay que ponerse en el lugar del otro. La última del libro, antes de hacerte una pregunta política para el final, o un par de preguntas. La bajada del título es de la clandestinidad a la sobreexposición. Eso de sobreexposición, ¿no termina acumulando sentido con algunas opiniones de quienes cuestionan los avances en materia de derechos, ¿no? Que dicen muchas veces que la gente que no es heterosexual, a partir de los cambios normativos y culturales de los últimos años, se muestra demasiado, es muy, digamos, se hace muy notoria, se pasa de cierta línea? En realidad fue un tema discutido en la editorial y a mí me pareció importantísimo ponerlo. Es verdad lo que tú decís en cuanto a que si alguien se queda con el título y no ve lo de adentro, es decir, puede pensar de que esto es lo que pienso yo, si no me conoce, ¿no? Es decir, si me conoce sabe que no lo es. Pero yo creo que es una invitación a justamente interpelar que eso es falso. Es decir, y no podemos hacer que no existe y que no está instalado en la sociedad uruguaya, en partes de la sociedad uruguaya, eso que tú decís. Es decir, eso de que parecería que ahora es la dictadura de los gays, parecería que ahora tengo que fumarme una cantidad de cosas y por qué tengo que hacerlo. Parecería que ahora copan todos los lugares y todos los espacios y se muestran de determinada manera y yo por qué tengo que bancarme eso. Y en realidad no es así. Es decir, primero, no hay sobreexposición porque digamos, es una burrada desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Es decir, lo que sí sucedió fue de que había un paisaje de la ciudad del Uruguay en donde había ausencia total de eso y que ahora, por suerte, es decir, las personas pueden y cada vez se animan más a mostrarse como son. Fernando, para cerrar, cuestiones políticas. Nos queda poco tiempo y empezaste el año entregando o dando algunas entrevistas que dejaron circulando por ahí, en la web se encuentran títulos fuertes. Hace unos meses fundaste una agrupación llamada Unión de Izquierda Republicana, después de tu partida, o algo después de tu partida del Partido Colorado. Fuiste aliado de la candidatura de Daniel Martínez y del Frente Amplio, desde afuera del Frente Amplio en las últimas elecciones. Y declaraste a comienzos de este año que UNIR, que es la sigla de esta agrupación que mencioné, se propone ser un partido político nuevo más adelante, pero inscribirse en algún momento como lema. ¿Qué hay que entender? Yo creo que lo que hay que entender es lo siguiente, dos cosas. Primero, hay que ser muy sintético, entonces es un desafío. Lo primero, es una entrevista, creo que de 2 de enero, en donde se titula así... En Mediarte, una radio en Mediarte, web. Y claro, es decir, hay poca información y generó un impacto que no hubiera generado nunca antes, porque yo eso mismo lo dije muchísimas veces en la campaña. ¿Ah? Y sin embargo nunca fue tema. ¿Ah? Porque lo dije explícitamente muchas veces cuando explicamos el acuerdo con Martínez, cuando explicamos el acuerdo con el Frente Amplio. ¿Por qué? Es decir, porque nosotros tenemos que entender de que el Uruguay tiene elecciones con segunda vuelta. Y desde que hay elecciones con segunda vuelta y el Frente Amplio tiene una realidad que es que
deja de ser, ¿no?, un partido con un piso tan alto, yo diría que acaricia a la mitad del país, tiene que entender que los juegos de poder en las elecciones uruguayas del futuro se juegan con las alianzas, ¿no?, entre sectores que piensan parecidos o entre partidos que tienen coincidencias. Así como ahora hay una alianza opositora que tendrá sus diferencias, etcétera, etcétera, pero que se junta para determinado fin, yo no veo un nuevo triunfo del Frente Amplio en el futuro, sino es con aliados. Entonces, la lógica del aliado es algo que el Frente Amplio tiene que empezar a cultivar y a manejar si es que quiere volver al poder. Y las izquierdas, los que nos sentimos de izquierda, quizás algunos, hay muchas izquierdas, ¿no?, nosotros de izquierda republicana, vallista, del Viejo Valle, bueno, es necesario generar nuestras propias identidades, nuestros propios crecimientos para poder abonar en la teoría de que al otro día de la elección tenés un amigo con quien abrazarte, tenés un partido político con el cual concertar un gobierno. Es decir, la lógica, digamos, que existió hasta ahora del Frente Amplio se terminó, desde mi punto de vista, y por eso se abre espacio a una época en donde las alianzas son lo más importante. Gracias, Fernando, por este rato para TV Ciudad. Gracias a ustedes, por favor. Hasta la próxima.